Bien, son ya las 9:15 de la mañana y bien, ella está con nosotros. Pedro Gamio, vocero de Todos por el Perú, y Delia Muñoz, abogada, ex procuradora supranacional, pero por supuesto siempre una consultora en varios temas legales, con quien vamos a conversar sobre varios temas de la coyuntura política nacional, en un momento además sumamente complicado en términos electorales, pero además sobre, y que es lo que ha marcado la semana también, lo que ocurrió el miércoles pasado. Desde el año 63 por lo menos no se conocía, deben haber habido casos, pero en todo caso con el impacto que pueden haber tenido la exclusión de dos candidatos presidenciales. En el 63 estamos hablando de Fernando Belaúnde Terry, que, ojo, ocurrió en medio de una dictadura, cosa muy distinta a lo que ha ocurrido en esta oportunidad, con un sistema democrático, después de haberse cumplido con todo el debido proceso, todos los pasos que se han tenido que dar, de apelaciones y respuestas por parte del Jurado Nacional Electoral. Estamos hablando del caso de Julio Guzmán y de César Acuña. En el caso de Julio Guzmán, Pedro Gamio, como lo hemos presentado, es vocero precisamente de Todos por el Perú. Señor Gamio, Delia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Roxana. Pedro, ya, digamos, catalogar de fraude una decisión del jurado electoral no ha sido un exceso, y un exceso que en este momento, por supuesto, termina de enrarecer aún más con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la salida del Partido Nacionalista, que alega también incoherencias, contradicciones de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que yo he sostenido es que hay serias irregularidades, se está violando el debido proceso. Hay que leer el dictamen en minoría de los mismos miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Se dice que sí ha habido democracia interna, se reconoce el acta del 20 de enero del 2016, se sostiene que esa Asamblea General ha sido competente para convalidar la decisión de elegir el Tribunal Electoral, todos los mecanismos de democracia interna. Lo que llama la atención es que el Jurado Electoral Especial, habiendo dado luz verde, días después, de manera sorpresiva, e incluso algo inaudito, quien informa a la opinión pública no es el propio presidente del Jurado Electoral Especial, sino un miembro de la instancia superior que luego va a revisar ese fallo, quien anuncia que han cambiado de decisión. Pero eso no fue un punto anecdótico, digamos, en el sentido de que le llega la noticia y le dicen, oiga, en medio de la conferencia de prensa, le alcanzan el papel y dicen, acaba de dar un fallo el Jurado Electoral, entonces, digamos, anecdótico o no, pregunto, no puede ser anecdótico como para darle demasiada importancia y crear más fantasmas en torno a esto. Aunque fuera circunstancial, por cuestión de principios, porque ellos iban a abocarse a la causa, iban a tener que ver y a pronunciarse, no debieron o no debió esta persona hacerlo. Pero hay un tema de fondo. El tema de fondo es que se está negando la posibilidad a millones de personas del derecho a elegir. Ese es el tema de fondo. Y no existe ninguna violación a ley alguna. Acá lo único que ha ocurrido es errores administrativos que el propio Jurado Electoral Especial aceptó que habían sido corregidos con el acta del 20 de enero del 2016. Ya, antes de continuar, además, por favor, yo quiero también compartir con los televidentes un hecho que ocurrió, no estoy seguro si ha sido jueves o viernes, justamente entre ustedes dos, en los que parte de los argumentos de Pedro era que Delia Muñoz estaba opinando, digamos, con mucha subjetividad, como que perdía perspectiva profesional porque estaba casada con un ex ministro aprista. Entiendo. No tiene ni siquiera, bueno, ex ministro del gobierno de Alan García, ¿no? Quiero saber si esa parte ya se subsanó, si me permite, ya la conversaron para poder continuar, obviamente, recogiendo las opiniones de ambos. Para mí tranquila. Es penoso de que a lo largo del debate estemos discutiendo temas de carácter personal y temas de carácter coyuntural, ¿no? Yo tuve una respuesta muy fuerte con Pedro, porque considero de que a lo largo de esta campaña se está incurriendo en una gran discriminación por género a las mujeres que participan u opinan y por ideología. Ambos son
derechos fundamentales que tenemos, de participar en la vida política, de tener libertad de pensamiento y de creencia. Y nadie puede pretender discriminarte porque piensas como A, eres del partido tal o te gusta la comida C. Tu ideología forma parte de tu ser, es tu esencia y no puede ser objeto de discriminación. Y por género a las mujeres no nos pueden venir a asustar y a achacar cosas de que piensas diferente en función a quién es tu papá, a quién es tu hermano o a quién es tu esposo. Las mujeres somos seres autónomos y respondemos a nuestra propia formación. Hasta ahí yo digamos, ahora es cierto que también a veces, ¿no?, se les atribuye a hombres igual, ¿no? Pero en todo caso sí entiendo tu posición, ¿no? La del respeto el pensamiento propio. Pedro, sí, ¿qué pasó ahí? Hemos conversado un poquito con Delia, quien yo respeto como profesional, además la conozco muchos años. Lo único que dije yo es que la opinión que ella había vertido, que es un punto de vista, no era objetiva. Y no, yo no tengo nada de machista, ni nada por el estilo. Esto es algo que está consagrado en las leyes. Si uno es hermano, tío, primo, independientemente de ser hombre o mujer, a uno se le obliga, en procesos donde hay que ser objetivo, a no tomar parte como juez, árbitro. Entonces lo único que dije yo era que era una opinión que no era objetiva, pero de todas maneras vale la pena esta aclaración y el respeto por las personas y por la mujer. Miren, yo me rindo ante el siglo XXI, que ha puesto en valor la igualdad de género y que no tiene nada que ver con ese tema, y eso debo aclararlo bien. Ya. Mira, estamos hablando de un tema bastante interesante, que es el tema de la aplicación de políticas de género y de no discriminación. Varias amigas que trabajan en esta clase de temas me han acercado una contrastación y un cuadro resumen de cómo es que los partidos políticos están abordando el tema de políticas de género, ¿no? El único partido que tiene bastante desarrollado en su plan de gobierno la participación de la mujer con una visión de género es el de PPK. El de Todos por el Perú no tiene mayores argumentaciones, salvo en un extremo, en la participación de la vida de la mujer en el tema de la función pública, ¿no? Y luego, vayamos al tema de la imparcialidad y la ideología del juez. Este tema de la ideología y de la imparcialidad es un asunto que se ha desarrollado mucho. Ya, pero eso es que si es que vamos a entrar al punto de quién, del señor Rodríguez. Está vinculado al tema que han estado alegando como vulneración al debido proceso. Desde que existió el juez Garzón, que postuló para un cargo político y luego regresó a la magistratura, en el mundo se ha venido discutiendo si un juez y un magistrado puede o no tener ideología. Colombia, que anda bastante avanzada en temas de desarrollo de derechos fundamentales, en diciembre del 2015, la Corte Suprema emitió una sentencia en la que desarrolla que ni la ideología ni la militancia política constituyen causal de impedimento ni recusación ni afrentan el postulado de imparcialidad, en tanto la ideología no trascienda más allá de la convicción personal del juez y no tenga incidencia en el caso sometido a su consideración mediante hechos concretos que hagan evidente su falta de imparcialidad. ¿Esto qué significa? De que cuando tú alegas ideología, claro, en este caso puntual, claro, lo que se señalaba era que el juez Rodríguez Vélez era muy cercano, decían que era cercano al partido aprista, ¿no es cierto? Así es. Sí, al respecto... Y eso lo consideran como un elemento vulneratorio del debido proceso. Cuando uno argumenta de que el Estado te está vulnerando, tú tienes que demostrar o alegar cuáles son los hechos, más allá de los indicativos. Por eso yo quiero saber eso, sobre todo qué pruebas, o sea, porque digamos, de lo que yo estuve siguiendo, discúlpame, a veces me pega un poco jalado de los pelos, pero a ver. Vamos al tema. Este Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución 00092 de este año, justamente tocando el tema de causales de recusación, ha dicho a la letra que los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueden y deben abstenerse cuando tengan interés directo, indirecto o por causal de decoro, aplicando la misma regla que acontece con el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema de fondo aquí? ¿Cuál es el problema de fondo? Respecto al fallo, además, que excluye a Julio Guzmán, que es para que no se nos pierda que no nos están siguiendo. Me voy a circunscribir a un caso que para mí es el más controvertido. Una persona que ha sido miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales, un cargo de máxima confianza en el gobierno anterior y que tuvo que ver con la investigación de los narcoindultos. Si una persona ha tenido el grado de confianza y relación con el gobierno anterior,
Ahora, el caso es, de acuerdo al fallo del propio Jurado Nacional de Elecciones, lo que yo he entendido no se es puede, que por los años fue convocado mucho antes de que ingresara el gobierno pero hubo una renovación de confianza y estuvo la mayor parte del gobierno anterior en una función muy delicada y que tiene que ver con un caso que ha sido de gran controversia nacional. Pero el tema de fondo es que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que deben inhibirse per se, por ellos mismos, por un acto de conciencia, de ética personal. O sea, lo que está diciendo está restringiendo las posibilidades de recusación y lo deja a la conciencia de las personas. Pero es interesante. Ya, pero entonces bajo esa óptica también pues el señor Tábara debió inhibirse, por ejemplo, en algunos temas, en el tema del señor Acuña, por lo que trabajó ahí, y en el caso del señor Rodríguez, por ejemplo, o sea, ahora que hace unos días usted hace alusión a las relaciones personales del señor Delia, él estuvo casado pues con quien podría ser la mejor amiga de Nadine Heredia. Sí, pero si me preguntas entonces, tú, si yo fuera miembro del Jurado Nacional de Elecciones, por esa razón yo me inhibo de participar, porque yo creo que la ley y la ética van de la mano. Pero veamos, es solamente en una persona, porque voté en contra, pero ¿por qué en los otros no? No, es que una sola persona llevaría el fallo a dos. Por eso, o sea, suena conveniente. No, suena a que tendría que merituarse los argumentos de fondo y llegar a una decisión más sabia. Lo que pasa, mi estimada Rosana, es que estamos ante una situación que por la cantidad de irregularidades que se han producido y por lo que está en juego, mire, acá tengo la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. La OEA está llegando, ha adelantado su llegada al Perú. Estamos viendo que hay preocupación de que el protagonista de estas elecciones no son las ideas ni los partidos, sino es el ente electoral. Yo considero de que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones están actuando como que nos estuvieran conduciendo un programa de reality televisivo, están conduciendo el reality electoral. Pero todo lo que ocurre son indicios. Para mí, cuando alguien invoca la teoría de la conspiración y la teoría de la sospecha, tiene que probarlo. Y yo me quedo con el tema de que cuando uno va a acusar a un juez de falta de imparcialidad y que está afectando la condición subjetiva del proceso, se tiene que plantear claramente cuál es el hecho que genera la duda razonable acerca de su rectitud, indicando en el proceso cuál es el acto vulneratorio en el que incurrió. O sea, no se puede basar simples sospechas como las que estamos mencionando, que son tan penosas. Y yo me voy nuevamente a la resolución. El señor cuestiona por un tema de falta de legitimidad ética a uno de los magistrados. Reconoce también de que su partido ha incurrido en errores, pero que los consideran subsanados. Y yo me voy a la resolución en minoría, que es la que tanto levantan los señores de Todos por el Perú. Y yo le he leído con mucha acuciosidad lo mismo que el punto 37-38. Y ahí dice: los que le dan la razón, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por cuanto en el presente caso el partido político Todos por el Perú no haya tenido la capacidad suficiente para llevar sus actos partidarios o asociativos de modo más ordenado, como son las asambleas generales, observando sus propios estatutos. Y esa es la que firma Tábara. Y este párrafo, por ejemplo, sí es mucho más subjetivo, mucho más cuestionador de tu actitud procesal a lo largo del tema que se te ha sometido a discusión, ¿no? No es una sospecha. Está probado que fue miembro de la Comisión de Gracias en el gobierno anterior, que tuvo que ver con todos los indultos y todos los cuestionamientos que se han dado y que están inmersos en la necesidad de mejorar nuestras instituciones y de cambiar la forma como se gerencia el país, porque hay que recuperar la confianza en los políticos y para eso lo primero que hay que hacer es recuperar la decencia y docencia en la política. Yendo al tema concreto... Discúlpame que yo sea de repente muy pesada con este tipo de cosas, pero yo sí, hay una doble lógica acá. O sea, Julio Guzmán fue secretario y tuvo un cargo de absoluta confianza dentro de lo que fue el gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo,
cuando se le pregunta por ese tipo de cosas, se dice, no, yo era un técnico, yo no tenía cargo de confianza, que no sé cuánto. Pero en este caso, esa lógica sí, digamos, se aplica de manera distinta para el caso del señor Rodríguez Vélez. O sea, no, a ver, hay ni un Julio... doble, hay un doble discurso ni Julio, ahí. No, ni Julio Guzmán ni el que habla estamos actuando como jueces. Yo he sido viceministro del gobierno anterior, pero considero que la política ha dejado de ser el partido escuela, ha dejado de ser los valores que dieron lugar a la generación del 30, a la fundación de la Prismo, a lo que era la Prismo de ahí de la Torre. Yo soy de los que piensa que hay que refundar los partidos históricos en el Perú para hacer que los jóvenes recuperen la fe en la política. Pero yo no soy juez, ni Julio Guzmán es juez. El juez tiene que tener total idoneidad, transparencia y lo más importante, y que dice la propia resolución del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, si hay duda alguna que lleve a que se diga, oye, yo he tenido una vinculación con el gobierno anterior, prefiero inhibirme. Eso es lo más sano y saludable. Bueno. Pero las tachas no han venido solamente de apristas. No, pero ese es el otro tema. El otro tema, ya las 11 tachas. De varias, vamos al tema. Ya, el tema de las 11 tachas contra Todos por el Perú. Claro, lo que yo veo es que debo decir algo. Frente a todititas, o sea, ¿cómo haces ahí? Sí, y debo decir algo. Yo no soy militante de partido político alguno, pero sí me he sumado al equipo técnico de Todos por el Perú, convocado por Julio, porque creo que hay un reto importante y enorme, y estamos apoyando ese esfuerzo, y por eso me parece injusto que se quiera ganar en mesa en lugar de ganar en las ánforas como corresponde. Pero el tema de las tachas, se declaró 11 tachas fundadas, sin debida sustentación, y es más, cuando la ley electoral contempla solo 4 causales para tachar, ninguna de ellas está en discusión. Se fue a criterios de corregir la resolución anterior que había emitido el Jurado Electoral Especial, y si uno lee los fundamentos de una y otra resolución, son los mismos. Es sorprendente. Quiere decir que no ha habido un debido fundamento. Acá se ha actuado arbitrariamente, perjudicando al 20% del electorado nacional que quiere una opción de cambio y que estaba increciendo. Bueno, yo respeto el discurso político. Luego vamos a hacer una pausa y regresamos. Yo respeto el discurso político de Pedro. Yo solamente voy a hacer reflexiones en torno a la jurisprudencia del jurado. El jurado viene conduciendo procesos electorales, esta ya es la 4ª oportunidad en democracia. Sus reglas vienen siendo bastante estrictas, bastante especiales. Y dentro de lo que es la regulación de la tacha, hace ya varios procesos electorales de que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido de que este es el mecanismo por el cual se encausan todos los reclamos, todo lo que puede existir de impugnación. Pero se ha respondido con con el recurso que se aplica, porque lo que señala él dice, una cosa es la tacha, que tiene unas causales, y otra cosa es el tema de la democracia interna. Pero el Jurado Nacional de Elecciones en los últimos procesos viene utilizando la institución jurídica de la tacha para canalizar las quejas, reclamos de los ciudadanos a los movimientos o organizaciones políticas, porque es la vía que les ha dado para que ellos puedan dar a conocer sus opiniones en este proceso electoral. No es la primera vez que lo aplica. Pero claro, pero la cosa es si se ajusta o no se ajusta a ley, se ajusta o no se ajusta. El jurado ha creado, el jurado ha creado ya por tradición tiene que jurisprudencia, pero sí es lo legal. Fíjate de que en el sistema electoral mundial, y está ratificado por la sentencia de Castañeda-Gutman de la Corte Interamericana, cada estado es libre de establecer su propio sistema, y el jurado es la máxima instancia que dicta justicia electoral. Bien, ¿qué tal si vamos Pedro, por favor, que nos hemos pasado ya 5 minutos, vamos a una pausa para regresar y seguir conversando, además, qué opinan respecto a este clima electoral enrarecido, las denuncias de fraude, la marcha de ayer legítima completamente, pero en todo caso, qué interpretación le estamos dando y lo que va a pasar también con el caso de las denuncias que se han interpuesto ante el jurado de Keiko Fujimori. Sí, regresamos con todo eso, ya volvemos. Ya regresamos con Rosana Cueva en Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Apuntar más alto nunca está de más. Sí, con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. Y ahora voy a crecer, con Cima sé que lo haré. La vida me sonreirá, pero
izar bandera, es tiempo de demostrar que cuando el pueblo se une, nadie lo puede parar. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. José Luna es el hombre que necesita el Perú. José Luna en la selva, en el norte, centro y sur. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. Marca los 2 soles y escribe el número 1 para el Congreso. Aviso político contratado. Si en el 2015 tu diario Caribeña te informó y premió en cada edición, este 2016 sigue leyendo, ganando y ahorrando mucho más con nuestras campañas médicas y el sinfín de premios y productos para el hogar que como siempre te traen los cupones regalones de tu diario Caribeña. Si quieres ganar, ¿qué esperas? Corre, compra y lee. Hoy y todos los días, tu diario Caribeña, un diario como tú. Tú escuchas Radio Exitosa. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 24 grados con 13 de radiación ultravioleta. 9:36 tenemos información en vivo con Percy Calizaya. Gracias, información en vivo. A través del decreto supremo 001-2016 de la PCM, se declaró de interés nacional la creación del distrito de San Miguel en la provincia de Mariscal Nieto, en la región de Moquegua. Muestra que los congresistas moqueguanos tienen un peso político, puesto que dentro de los plazos establecidos se creó el distrito, mientras que la región de Puno sigue anhelando la creación de los distritos de San Miguel, Salcedo, la provincia de Ácora. Una vez más se demostró que no hay voluntad política por parte del gobierno central, a pesar que tenemos un congresista coreño como Mariano Portugal Catacora, que se olvidó de Ácora y todavía va a la reelección, así como los congresistas nacionalistas Rubén Condori y Emiliano Apaza, que a pesar de ser congresistas del partido de gobierno, no lograron alcanzar la anhelada provincialización del distrito de Ácora. Informó Percy Calizaya Rodríguez para Exitosa Noticias. Gracias, Percy. 9:37, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, recibió 26 cabinas que se instalarán en el teleférico de la Fortaleza de Cuela, en la región de Amazonas, para reducir el tiempo de viaje a este centro arqueológico. 2 ministros bolivianos visitarán la próxima semana Perú para explicar en detalle el proyecto de construcción de un ferrocarril bioceánico que conecte vía de Brasil, Bolivia y Perú. Más de 27.000 postulantes participarán en el examen de admisión 2016-2 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se realizará este sábado 12 y domingo 13 de marzo. Fenómeno El Niño. Las condiciones de temperatura seguirán altas en Lima metropolitana, al punto de que en la zona este de la capital superaría los 31 grados, advirtieron los expertos del Cenami. El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, que existe, anunció el riesgo de ocurrencia de lluvias muy fuertes e inclusive extremas en la costa norte y el centro del país. Usted escucha Radio Exitosa 95.5, continúe con Rosana Cueva en Exitosa en Estudios. Pedro Gamio, vocero de Todos por el Perú, y Delia Muñoz, ex procuradora supranacional. 9:38. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Seguimos en Radio Exitosa 95.5 de la FM cuando son ya las 9:39. Pedro Gamio, para ya empezar a cerrar esta parte de la discusión, de las tachas y de esto, porque sí, me gustaría conversar con ustedes también sobre otros temas. Sí, no solamente tomar en cuenta que ya la OEA ya hizo llegar una primera preocupación. ¿Cómo es posible que ahorita estamos ya a menos de 29, 28 días de las elecciones y todavía estas cosas no se han resuelto? Esto es un caos, un desorden. Pero llama la atención también ese pronunciamiento de la OEA, ¿no? Ya digamos, muchos han señalado que así nomás no se dan ese tipo de pronunciamientos. No, me parece que lo que se está, o sea, las costumbres en el Perú, incluso revisemos la historia, nunca antes hemos visto un periodo de definición de quiénes son los candidatos tan corto.
Estamos frente a una situación de caos y anarquía. Coincido en que el tema de el cambio de ley a mitad de camino, ¿no? En estas elecciones se aplica parte de la ley anterior y parte de la última que se dio en el Congreso de la República. Pero el tema de la OEA, la preocupación de la OEA es que todo tiene que hacerse a tiempo. Es decir, el jurado, el comportamiento de las instancias electorales, el cambio súbito los plazos, si de la ley. Hecho convocado antes, el presidente Ollanta Humala lo hubiera convocado antes, de repente no estaríamos en esta situación, ¿no? Quien convocó tarde fue el presidente, quien sacó la ley el último día de que ya había comenzado el proceso fue el presidente, así de que él ha tenido acá también un rol y un tema mayor también, ¿no? No sé si nadie ha tocado esto, pero la franja electoral. Aquí vemos la televisión, la radio, la presencia mediática del que tiene más dinero. Eso tampoco es saludable en un proceso electoral donde todos deberían tener igual oportunidad. Totalmente de acuerdo contigo. Además hay momentos en los que uno ya se cansa de ver un solo candidato y te queda claro que el uso de plata como cancha todavía sigue vigente en otras candidaturas. Pero en el tema de la OEA, normalmente ¿cómo se maneja eso? A mí me sorprende bastante porque la OEA usualmente no ha salido a emitir comunicados durante el desarrollo del proceso electoral. Normalmente cuando hace la presentación del informe, y acabamos de ver los que ha presentado de otros países, es terminado el proceso, concluido que da a conocer sus manifestaciones, sus preocupaciones a efectos del que el país pueda mejorar, ¿no? Entonces, en el ámbito internacional, alguna experiencia tengo, las cosas se mueven con mucho lobby, ¿no? En la OEA, en el Senado americano, en Naciones Unidas, en Ginebra, Nueva York, Washington, que son los centros de poder, uno consigue cosas empujándolas con mucha actividad y con mucho lobby. La OEA ahora no es la primera vez que está inmersa en el proceso electoral, está inmerso en todos, porque el Perú invita a todos los organismos, invita a UNASUR, OEA, Unión Europea, vienen más o menos como 25 grupos de observación y a lo largo de todo el proceso se manejan libremente por el país, ¿no? Yo creo que hablar de... ¿Qué tal espaldarazo fue ese? A ver, cuéntanos un poco, Pedro, ¿qué ha habido detrás? Hablar de lobbies en el Perú también es una práctica lamentable, pero cierta. En el Perú se ha burlado la ley de lobbies. Hay muchas personas que confunden la labor de abogado con la labor de lobbies. El Perú necesita sincerar y modificar la ley de las personas que se dedican a los lobbies, porque si no es una burla que haya solo 2 personas registradas y todos sabemos, incluso ha habido denuncias de la prensa muy importantes de personas que consiguen soluciones a problemas solo con un correo electrónico, mientras otros esperan 100, 200 días en mesa de partes para que le respondan. Es decir, la ley no es igual para todos. Pero el otro tema de la OEA, yo creo que es una sana preocupación y que es importante que instituciones, organismos multilaterales, organismos a nivel hemisférico, entren a tallar para garantizar la transparencia. Luis Alberto Sánchez fue muy sabio cuando escribió un libro que decía que el Perú era una república adolescente, no en el sentido que los adolescentes, en el sentido de la edad de la adolescencia es una edad mucho más sana que para las prácticas de gente mayor, sino en el sentido de un comportamiento que no responde a principios pensados y reflexivos, sino a instituciones que no generan la confianza del ciudadano. Nuestra democracia es precaria y tenemos que poner todos nuestra buena voluntad para hacer que la ley no distinga en función al color, la raza o la posición política de las personas. Y creo yo que ahora el Perú es un signo de preocupación. Por eso, por lo mismo que es tan precaria, tan frágil, no es lo más responsable no estar haciendo acusaciones tan gruesas, pues insisto, como la de fraude. Esas son las que me preocupan. Pero irregularidades hay. Pero además, porque yo lo quiero también traer a colación respecto a lo que ha pasado con el Partido Nacionalista, que ya se ha retirado de carrera. Mira, Reyardo se retira de la carrera y lo que dice es que ve fallas que no le dan las garantías para poder seguir. Igualito se ha tenido que quedar. Y ahora el Partido Nacionalista también alude a lo mismo, las contradicciones que nos estaban presentando, cuando la verdad de la milanesa es que se están retirando porque no quieren perder la inscripción. Pero tanto se está hablando que esto puede terminar perjudicando y enrareciendo de verdad y restándole legitimidad a quien salga elegido, sea quien sea, porque digamos, tal como están las cosas, nadie puede todavía hacer apuestas. A mí me gusta el punto que tú estás tocando y que yo quiero poner en relevancia.
vamos a elegir al cuarto gobierno en sucesión democrática por primera vez en las puertas del Bicentenario. Y yo creo de que hay que ser muy respetuoso. Una cosa es la sana crítica, que yo, por ejemplo, soy muy crítica del Jurado Nacional de Elecciones, me parece lento, me parece que no han tomado con responsabilidad sus funciones y otra serie de características que pueden presentar sus fallos y su conducta procesal. Pero de allí a que se alegue fraude, a que se alegue contubernio, hay una gran diferencia. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, porque cuando uno ataca al sistema de esta manera, ¿qué cosa es lo que ocurre? ¿No? Podemos estar sustentando un quiebre democrático, y yo creo que bajo ningún concepto eso es lo que queremos. Yo creo que hay que reclamar, hay que ejercer el derecho al pataleo, hay que sustentar bien las posiciones y de una manera adecuada, y no solamente con percepciones, con afirmaciones o con ideas que a mí se me ocurren. Hay que decir, el jurado actuó mal en este caso por esto y por esto, vulneró esto o aquello, de una manera mucho más prolija, ¿no? Yo creo, como muchos expertos que han opinado, que la manera como se ha defenestrado la candidatura del señor Urresti no es correcta. Es decir, también allí hay un mecanismo que no me parece el mejor. No es posible que a una persona se le maltrate de esa manera. Uno, dos, se ha revisado el estatuto del Partido Nacionalista. Esto ha sido producto de una discusión de los niveles de decisión, del debido proceso. Es decir, acá estamos, a veces ocurren cosas que parecen de república bananera, y eso tenemos nosotros que cuestionarlo. Ahora, en el Perú hay precedentes lamentables. El año 36 el organismo electoral anuló las elecciones porque en mayoría estaban votando a favor de Luis Antonio Eguiguren. ¿Y cuál fue el cargo? Que se sospechaba que los votantes eran apristas. Primer precedente terrible. Segundo precedente, a Belaúnde, el año 56 se le quiso negar la inscripción, simplemente porque era un movimiento nuevo, juvenil, que irrumpía contra el establishment. Eran gobiernos completamente distintos, era una situación histórica distinta. La historia siempre es interesante, y a la gente que hace política le gusta recordarla, pero también hay que ponerla en su contexto, ¿no? Eran dictaduras las que estábamos viviendo. Ahora estamos en una situación democrática, como le digo, yo vuelvo a reiterar, estamos viviendo un periodo de democracia en el que los tres que estamos acá discrepamos y podemos hablar y podemos opinar mal del jurado, bien del jurado, lo que fuere, y eso es lo que hay que valorarlo. Estamos en un momento democrático. Ahora, candidatos excluidos en los últimos 3 procesos electorales, presidenciales, regionales y todo lo demás, decenas y cientos. El último, el candidato presidencial alcalde por Lima, que iba primero. O sea, de que tenemos una práctica democrática. Ahora, un poco lo que fuerte, sí se tendría, ¿no?, que revisar más adelante probablemente es la ley electoral, ¿no es cierto? La última. ¿Consideras que, digamos, no cumplir con estos trámites que algunos han dicho administrativos es suficiente razón para la exclusión? Mira, lo que ocurre es de que la democracia interna se regula con mucha rigurosidad en la actual ley electoral, porque esa norma es post-Fujimori, cuando se estaban investigando la forma en que las más diversas organizaciones habían sido utilizadas. Entonces se dice, no, para evitar de que un partido sea un cascarón, hay que exigir presencia, requisitos sujetos a sanciones. Esa es la razón de la normativa. De repente, hoy en día, que ya estamos mucho más democráticos, carece de sentido. No, y además, y además con tanto avance de la tecnología, no tienes que estar llevando tanta papelería y tanta cosa. Lo más triste en este caso no es que se discuta la democracia interna, porque sí hubo democracia interna. Lo que está en discusión es si reconocen o no el acta que tiene certificación notarial que corrige todas las observaciones y que demuestra que sí, que los militantes votaron, eligieron el tribunal electoral, eligieron el logo, en fin, esas cosas fueron reconocidas por el fallo del jurado electoral especial y por el fallo en minoría del Jurado Nacional de Elecciones. Yo no sé si estamos para conversar o escuchar los alegatos exclusivamente. No, sí está bien, porque claro, además, digamos, al margen de lo que sea, ya resolvió el jurado. Ya resolvió, y lamentablemente eso, lo que sí queda es todavía queda un chance final, ¿no? A nivel del jurado. Revisar además si esta ley electoral pues necesita algunas modificaciones para adecuarse a los nuevos tiempos, para adecuarse pues a tantos cambios, y que nos den las garantías, por supuesto, de que quienes participan son representantes de un partido político y no efectivamente cascarones que se han armado a última hora, porque a la hora de gobernar es donde también se requiere todo un equipo. Todo es por el Perú tenía 10 años de existencia, 11 años de existencia, entonces definitivamente no es algo reciente. La marcha de ayer,
¿Qué opinas de la marcha de ayer de la Plaza San Martín, Pedro? Bueno, Tu interpretación. Mi interpretación es cuando se ve tanto desorden, cuando se ve tantas irregularidades, cuando en el Perú, a diferencia de la mayor parte de democracias del primer mundo, la confianza en las personas y autoridades no es el valor social general, sino más bien la desconfianza, ocurre lo que vimos ayer. Plaza San Martín llena de jóvenes en su mayoría que protestan porque no quieren más de lo mismo. Yo no quiero... Era no a Keiko, ¿no? No a Keiko, sí, pero yo he visto no a Keiko, he visto también afiches contra Alan García. Guzmán, tampoco era... He visto también afiches contra Alan García, puedes ver las fotos. He visto mensajes diciendo no queremos más atropellos, no queremos más violaciones de mujeres sin tomar en cuenta su derecho a decidir, no queremos más, entre comillas, supuesta democracia, pero se produce el 5 de abril, que conculcó derechos. No queremos volver a la arbitrariedad, no queremos una justicia que no sea ciega, no queremos que los servicios en el país sean unos en Lima y otros mientras te alejas más hacia la selva y la selva. No queremos un país de exclusión. Ese es el fondo del asunto. Ya, eso, digamos, así es como tú lo has sentido, digamos, más allá del tema de Keiko. Mira, yo soy una adicta a las noticias, al igual que tu público oyente, y realmente a mí, me parece legítimo que la gente proteste. Me parece muy bien que salgan a las calles, sobre todo si son jóvenes. Nosotros en nuestra generación lo hemos hecho y ahí aprende uno mucho. En segundo lugar, a mí me ha preocupado, sí, la excesiva violencia y la rabia en la protesta. Una cosa es que yo proteste y otra cosa es que odie. Y el odio, eso sí, me preocupa, porque no lleva a nada bueno. Claro, lugar, digamos, odio o indignación. Claro, una cosa es indignación y otra cosa es odio, ¿no? Ahora, a mí me parece muy legítimo y muy democrático de que las personas reivindiquen derechos, pero sí me parece muy mal que se acuerden solamente de ciertos derechos en época electoral y a veces por reclamar sus derechos vulneran los de otros, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una esta marcha pacífica, digamos. Me gustan las manifestaciones, me parece muy bien que vaya. Ahora, el otro día leía en el Twitter, no recuerdo quién era, que hacía un comentario que viene muy válido para una manifestación y dice, tú puedes llenar el estadio de los Rolling Stones, pero con eso no consigues un voto o no ganas una elección porque representa 50.000 personas, el 0.01 del total de la población electoral. Y la Plaza San Martín es mucho más pequeña. Es una reflexión, es un indicativo, es una cosa que tiene que tomarse con mucho cuidado por parte de los actores políticos de la contienda, ¿no? Keiko Fujimori, las denuncias que se están presentando. Bueno, igual. O sea, digamos, las fotos, hoy estaba Carlos Lando Sosa y decía, ojo, ella no entregó, entrega a la otra persona el sobre. La sensación... es la percepción de quienes estamos fuera del Jurado Nacional de Elecciones es que el señor candidato de la Alianza... ¿Vladimiro Guara? No, del señor que ha sido sacado del proceso, el señor Acuña. El señor Acuña, yo no tengo nada en común con sus ideas y menos evidentemente las denuncias muy graves que hay sobre plagio, pero ¿por qué ha sido sacado? Ha sido sacado por regalar dinero a una persona que le planteó una extrema necesidad en un acto público. La pregunta es, revisamos a través del Facebook, el Twitter, los correos electrónicos, ¿cuántos grupos políticos todavía siguen con la práctica del regalo y la dádiva? Hay evidencias. La pregunta es, ¿se va a todo sancionar con el mismo rigor o estamos frente a un chivo expiatorio? La gente siente que la justicia no es igual para todos. Mira, la ley que trae esta imposibilidad de entregar regalos y con una sanción tan grave como la exclusión ha entrado por la ventana en la mitad del proceso electoral. En políticos que estaban acostumbrados a hacer de la dádiva la forma de ganarse, los votos. En consecuencia, ahora tienen que adecuarse y muy rápido porque el jurado ha dicho que la ley está vigente y ha sacado un candidato. Así de que todos tienen que ponerse en orden rápidamente y el jurado ya empezó a desarrollar criterios con la primera resolución en Alianza por el Perú. Así de que todos tienen que ponerse las pilas. Si la señora Keiko fue encontrada en falta, qué pena.
pero el jurado va a tener que desarrollar ahí su jurisprudencia. No tengo nada más que la resolución de Alianza por el Perú, donde sí define que es el candidato cuando entrega y que lo hace para promover su actividad. Entonces habrá que analizar y esperar cómo va a continuar en el desarrollo de esta nueva línea de interpretación para excluir candidatos. Bien, Delia, señor Pedro Gamio, vocero de Todos por el Perú, Delia Muñoz, abogada, ex procuradora supranacional, aunque ya te incomode que te lo recuerden siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y como siempre con todas sus opiniones y puntos de vista. Nosotros les agradezco, muy buenos días. Estamos en contacto en este momento con Rocío Silva Santisteban, es secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Roxana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería conversar contigo respecto a las declaraciones que ha hecho el congresista Becerril. Quería conocer un poco tu impresión y para empezar, si las habías escuchado. No las he escuchado. Solamente tengo la información de que ha comentado, bueno, lo que suelen comentar, ¿no? O sea, es vincular, digamos, a las manifestaciones y las protestas y decir, bueno, son terroristas, no son primos hermanos de los terroristas, o bueno, Velázquez Lesquén hace un tiempo dijo que Verónica Mendoza era como, no sé, o sea, era como la continuación de Imael Guzmán, ¿no? Lo cual es una tontería absoluta, ¿no? Entonces, simplemente lo que ha sucedido ayer es una marcha pacífica, alegre, ciudadana, por supuesto que también muy indignada, ¿no? Y yo creo que la indignación no tiene que ver con el odio, la verdad. La indignación tiene que ver con otros sentimientos y es un gran sentimiento el percibir indignación frente a la injusticia. Yo creo que eso nos hace ciudadanos mucho más sólidos y mucho más articulados. Y en ese sentido, la marcha ha sido absolutamente pacífica. Sí, eso sí, de eso sí creo que no queda ninguna duda, la marcha ha sido absolutamente pacífica, pero lo que nos señalaba también hace algunos minutos acá Pedro Gamio es que las banderas que se enarbolaban eran pues varias, ¿no es cierto? Entonces, exactamente hacia dónde apuntaba y cuál era el sentido de la marcha, porque lo que quedaba más claro era el no a Keiko Fujimori, no al retorno del fujimorismo, pero también se podían ver pues pancartas respecto a Alan García y temas como que varios. Puntualmente, ¿cuál era el objetivo de la marcha? Mira, la marcha ha sido convocada por el colectivo Dignidad, que es un colectivo de jóvenes, entre los cuales se encuentra Yair Solís, pero hay muchos otros jóvenes, y estuvo convocada básicamente para, digamos, expresar la preocupación sobre las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones y sostener a su vez que si la señora Keiko Fujimori ha estado también repartiendo dinero, cosa que está totalmente prohibida, entonces la tacha que se ha presentado, que ya se presentó, debería ser admitida, ¿no? Ese ha sido, o sea, el objetivo de el lema, digamos, de la marcha era tachen a Keiko. Ese es el tema de la marcha. Sí, tachen, bueno, pero en todo caso debe ser como que el jurado evalúe correctamente, no más que hagan lo que a mí me gustaría que hagan. No, por supuesto, o sea, que hagan una evaluación seria. Correcta. No, en el sentido de que si el Jurado Nacional de Elecciones toma una decisión en relación con un candidato, que tomen la misma decisión en relación con otro candidato. Ahora, ese es el objetivo de la marcha. Yo no estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo con el objetivo en términos generales, pero creo que realmente lo que ha sucedido con el Jurado Nacional de Elecciones es algo que nos está poniendo en una crisis electoral tremenda. No sé si has visto tú ya las declaraciones internacionales de la OEA, de la oficina UGOLA en Washington, etcétera, y son, o sea, muchísimo más radicales de lo que nosotros pero entonces, planteamos. ¿tú sí crees que hay una amenaza de fraude realmente? No, yo no puedo hablar, en primer lugar, cuando hablamos de fraude, sí, en palabras mayores, al año 2000, ¿no? Así y entonces es. Yo creo que eso no es correcto, pero sí creo que las decisiones que toma un grupo de gente, y todavía por mayoría, ¿no?, dentro de un organismo que debería ser completamente impoluto, son decisiones que son muy cuestionadas y que ya se están cuestionando a nivel internacional. Situación que nos pone a nosotros nuevamente
al borde de algo que no queremos, que es un gobierno autoritario. ¿No? Bien. Entonces, yo creo que ayer la manifestación de los jóvenes ha sido en ese sentido, en el sentido digamos, de estar en contra de un gobierno autoritario. Por eso, la referencia inmediata era no a Keiko, o Keiko no va. Por eso, un gobierno autoritario, pero digamos, sí, llegar a ser elegido, pues va a ser elegido democráticamente, Exitosa. ¿no? Por supuesto, o sea, Habrá eso que... no hay, o sea, digamos, en eso no hay duda. Inmediatamente, al día siguiente de que sea elegido, nos posicionaremos como oposición. Ajá. O sea, tendremos que plantearnos como oposición a un gobierno, bueno, digamos que va a subir además en una situación electoralmente Si es que muy sale. precaria. Sí, bueno, digamos, en este momento los pronósticos son impredecibles en nuestro país. Pero a ver, han habido actos también de hostigamiento. Lo que ha ocurrido con Keiko Fujimori en el Cusco, ¿cuál es el pronunciamiento en ese sentido de tu parte? Mira, yo creo que en el Cusco ha habido una manifestación ciudadana importante. He conversado con varias personas y ha sido mayormente pacífica en todos momentos, ha sido multitudinaria verdaderamente, y bueno, en algún multitudinaria momento, digamos, multitudinaria de quién, como para tener claro tu punto de vista. O sea, ella convoca a un meeting, el meeting es concurrido en contra. Ya, pero luego que terminen tirando pedradas, huevos, todo, o sea, tampoco, ¿no? No, por eso yo digo, o sea, nosotros estamos en contra de la violencia, personalmente yo estoy en contra de la violencia y a mí me parece incluso de la violencia verbal, y a mí me parece que, o sea, tirarle, bueno, ahora se ha vuelto una moda tirarle huevos a todo el mundo, pero tirar piedras es algo, o sea, que es totalmente negativo. ¿Sabes por qué? Porque ensucia toda la marcha, porque esa acción va a ser la que va a